Hola a todos. Bienvenidos a la cuarta parte del resumen de Lady Oscar. Como podrán darse cuenta, ya estamos llegando al final. Ahora sí, comencemos. Un joyero de nombre Boehmer pidió audiencia a la reina para mostrarle un collar de diamantes que el rey anterior había mandado a elaborar para Dubarry. Al preguntar el precio, Antonieta se queda asombrada, pues este costaba un equivalente de 187 millones de euros, por lo que rechaza la compra. Adicional a ello, la reina, tras superar de alguna manera su imposible relación con Fersen, dio a luz a 2 niños, siendo su primera hija la princesa María Teresa y el segundo el príncipe heredero Luis Joseph, o llamado también Luis José. Ella los ama con toda su alma y los cría muy bien, pero dejó más de lado su posición como reina, pidiéndole a su esposo poder mudarse al pequeño palacio de Trianón, que fue un regalo del rey al haberse casado y quedaba en el mismo Versalles, para que pueda dedicarse enteramente a sus hijos. El rey, aun sabiendo que ella recibía las audiencias de la nobleza, acepta. Entonces, esto trajo consigo el total desacuerdo por parte de los nobles, ya que muchos viajaban días para ser escuchados por la reina, y ahora se habían quedado sin que nadie los reciba. Oscar sabía que la actitud de Antonieta no era correcta, decidiendo ir a su residencia para poder, al menos, pedirle que reciba algunas audiencias. Sin embargo, al verla tan feliz con sus hijos, prefirió no decir nada. Contrario a Oscar, la emperatriz de Austria se encontraba demasiado preocupada por el comportamiento de su hija, y esa preocupación la llevó a su fallecimiento. Los expedicionarios que fueron a luchar por la independencia de Estados Unidos ya se encontraban regresando tras la victoria, diciendo André a Oscar que no se preocupe, porque Fersen no está en la lista de los caídos. La comandante, como estaba estresada por todo lo que se decía de su reina, que ya no solo era por parte de los ciudadanos, decide ir por unas copas con su amigo de la infancia, pero al los clientes enterarse que ambos eran nobles, empiezan a atacarlos por el odio que ya tenían con solo escuchar la palabra nobleza. Esta pelea es observada por un Robespierre que ya es un abogado, junto a Bernard, el reportero que quiso brindar su ayuda a Rosalie. Respecto al asunto del collar, no crean que terminó con el rechazo de la reina a su compra, porque el joyero no se rendiría fácilmente, acudiendo a Jane por el motivo de que supuestamente es cercana a la reina, para pedirle que interceda en la compra. La mujer le dice que lo hará, obviamente mintiéndole,
porque Antonieta ni sabe que ella existe. Acudiendo al cardenal Rohan para decirle que la reina desea el collar con toda su alma, necesitando un aval para poder pagarlo en cuotas durante 2 años. El cándido Rohan cree que es un honor sentenciarse con una deuda que no es suya. Así que sin dudarlo, acepta. Y Jane, falsificando un contrato supuestamente hecho por la reina, otorga el documento al joyero, haciendo firmar al cardenal. Con la joya en su posesión, le dice a Nicolás que se vaya a Inglaterra a vender por pedazos los diamantes, mientras ella se quedará un poco más en París para no levantar sospechas. Un tiempo después, le llega a la reina una carta con la solicitud del pago, el cual simplemente lo quema, creyendo que al no tener nada que ver con ello, no pasará nada. No obstante, el 15 de agosto de 1785 comienza el incidente de la compra del collar de diamantes, cuando el joyero acude al palacio para exigir su pago. Los monarcas llaman al cardenal Rohan pidiéndole explicación, en donde éste muestra el contrato y las cartas secretas que supuestamente se escribía con la reina. Pero obviamente esa no era la firma de ella. El rey quiso perdonar a Rohan cuando dijo que se comprometía a pagar las cuotas del collar, pero Antonieta, indignada, lo mandó a juicio, no creyendo en su inocencia, ya que pensó que se estaba vengando al haber sido rechazado por su madre y ella. Es así que atrapan a Jane, a la muchacha invidente y al falsificador, no pudiendo encontrar a Nicolás, siendo llevados al Tribunal Superior de París, el cual era un organismo totalmente independiente de la familia real. En este, todos dicen la verdad, a excepción de Jane, quien aún sabiendo que su situación es crítica, piensa dar lucha hasta el final, confesando aparentemente su verdad ante el juez, contando que en realidad ella y su esposo engañaron al cardenal, porque ella fue contratada por la misma María Antonieta para hacer todo ello, teniendo ésta el collar. El público, que en mayoría se oponía a la reina, empezó a creerle, estando ahí Robespierre, Bernard y el estudiante Saint-Just, futura mano derecha de Robespierre. Cuando el juez le pidió pruebas, ésta dijo que la reina quemó la misiva que le llegó al pequeño Trianon para ocultar evidencias. Pero ahí no se quedó callada, sino dijo algo inimaginable, contando que la reina tiene preferencias por las mujeres, comunicando que ella era la amante, su acompañante de intimidad, así como lo es Polignac y Oscar, que es una mujer disfrazada de hombre. El 31 de mayo de 1786 se dio la sentencia para cada uno de los implicados, en donde se declaró la inocencia del cardenal y la muchacha meretriz. Asimismo,
el falsificador, fue exiliado. Respecto a Nicolás, que estaba prófugo, fue condenado a servir remando en las galeras reales, y a Jane le impusieron la cadena perpetua y a ser grabada en hierro con la letra V en ambos hombros, que viene a ser la inicial de la palabra ladrona en francés. En medio del público, ella luchó para escapar, pero al ser imposible, gritó y gritó su inocencia, maldiciendo a la reina, haciendo que la gente y nobles le crean y vayan a visitarla a su celda. De aquí el dicho de miente, miente y algo quedará. La reina se encontraba bastante afectada de que incluso algunos nobles de la corte le hayan dado la espalda, pero Oscar le dice que son los que ella se negó a darles audiencia en su residencia. Polignac aprovechó el caos insertando su veneno a Antonieta contra Oscar, diciendo que es raro que no haya sospechado de Nicolás cuando estuvo bajo su cargo. Esta mujer seguía empecinada en quitar del camino de la reina a Oscar o a Fersen. Jane llega a escapar de su celda, llevada al monasterio de Saverne, ayudada por un hombre enmascarado que se niega a dar su identidad. Según él, la ayudó porque es una heroína. No se sabe quién era la persona detrás de la máscara, pero se cree que haya sido el hermano del rey o de su primo, el duque de Orleans. Desde la clandestinidad, procede a escribir 5 volúmenes de sus memorias, donde habla de la reina, los cuales tuvieron éxito en ventas. Ella seguía refugiándose cada vez más en el alcohol. Sin embargo, con aún un atisbo de humanidad, le envía una carta a Rosalie, devolviendo el anillo de su madre que ella le había hecho llegar con Oscar cuando estaba prisionera, en donde le dice su paradero. Rosalie no había comunicado a nadie sobre esto, pero al ser por segunda vez visitada por Polignac, quien quería que ésta se fuera a vivir con ella, la madame la chantajea con que Oscar va a estar implicada en el asunto del collar, porque todos dudarían de la comandante si ella cuenta que tuvo a Nicolás, esposo de Jane, bajo su mandato, y a su hermana viviendo en su residencia. La oportunista le promete que no dirá nada si se va con ella, dejando a Rosalie sin opción, procediendo a despedirse de los Jarges, no sin antes dejar la carta enviada por Jane a Oscar. El Consejo de Ministros, quienes buscaban a Jane, no habían tenido resultados, mandando a la Guardia Real a buscarla. Luego reciben la información de su paradero por un anónimo, con lo cual mandan a Oscar a arrestarla. Jane ya estaba cansada de huir, por lo que no mueve un dedo cuando la comandante llega al monasterio.
Después de que Oscar le jure que Rosalie no le dijo nada acerca de su paradero, ella, pensando en que tiene al menos solo una aliada, ataca a Nicolás, que estaba dejando sin respiración a Oscar, para llevarlo al sótano, donde ambos están de acuerdo en perecer juntos, por lo que detonan un explosivo acabando con sus vidas y con el tema del collar. Oscar es ascendida a brigadier por su logro. Tras 7 años de haber partido como voluntario a Estados Unidos, regresa a Francia Fersen con una actitud bastante diferente, pudiendo verse su madurez en su nuevo aspecto. Él fue directo a ver a sus nuevos amigos, Oscar y André, a quienes los aprecia con toda el alma. Por supuesto, a Oscar se le llenó el pecho de felicidad al verlo, volviendo el brillo en sus ojos. Cuando se encontraba pensativo sentado en el borde de una fuente, Oscar le dice que debería visitar a la reina para no tenerla preocupada, pero él le responde que no piensa verla, porque no dejará que su corazón vuelva a arder, siendo consciente que su romance ha terminado, teniendo pensado quedarse solo 2 semanas para luego partir a Suecia. Con estas palabras, Oscar pensó que Fersen ya había sacado de su corazón a María Antonieta, pensando por un momento si era posible que ella podría ocuparlo, al ahora tenerlo cerca, por tratarse del único hombre al que ella podrá amar. No obstante, cuando André es atacado en la misma casa de los Jarges por personas resentidas hacia la nobleza, los 3 salen a la ciudad para que el sueco pueda ver de primera mano que desde el asunto del collar todo ha cambiado, pudiendo percibir que la gente detesta a la reina a más no poder. Él sabía que antes había descontentos, sin embargo, aún se sentía el cariño hacia la realeza, siendo ahora totalmente diferente, doliéndole mucho el odio que se tiene hacia su amada. Entonces, la determinación que Fersen había tomado hace un momento se esfumó, teniendo una nueva, la cual es estar al lado de su amada, pero de una forma diferente. Por lo dicho, se dirige al Trianón a visitarla y a la vez pedirle que regrese al palacio, a volver a dar audiencias, llamando a los nobles a fin de tener aliados. Asimismo, le aconsejó romper su relación con Polignac y el círculo que ésta tiene. A cambio de que ella cumpla con esto, él prometió servir al rey y a ella, quedándose a su lado, dejando a su patria, y haciendo de Francia el país al que servirá para siempre. La experiencia en la guerra le había hecho ser consciente de que pequeñas chispas puede causar un gran incendio, refiriéndose a los movimientos.
Antonieta, sin rechistar, le hace caso, siendo el nuevo tema de cotilleo el que Polignac ha perdido poder. Fersen se convierte en el nuevo coronel de la armada, pudiendo ir a Versalles a diario. Oscar, a pesar de no expresar sus sentimientos, siente tristeza y felicidad por la resolución de Fersen de ayudar en la crisis, al estar al lado de la persona que lo ama, pensando en que hizo algo maravilloso y en que él es maravilloso. Por ello, por única vez, decide acudir a una fiesta vestida como mujer, pareciendo una escultura griega por su belleza, haciendo que los asistentes queden embelesados, pensando en que es una condesa extranjera. Fersen también sintió atracción, aunque ella le recordaba a Oscar. Al invitarla a bailar, él le comenta sobre Oscar, llenando de halagos a su preciada amiga, pero luego empieza a creer que tal vez esa hermosa mujer es Oscar, procediendo ella a salir huyendo, en donde al estar sola, con mucho dolor, expresa poder rendirse tras haber sido abrazada, mirada y tratada como una mujer por el hombre a quien ama. Luego aparece un nuevo personaje misterioso, el Caballero Negro, quien se camufla con un disfraz parecido al del zorro, teniendo la misión de Robin Hood, es decir, de robar a los ricos para dar a los pobres, siendo adorado por la gente del pueblo. Oscar vio un día que André llegaba a la mansión con un collar de brillantes en el bolsillo, dándole miedo que él esté implicado en el caso. Las características físicas de aquel hombre eran muy parecidas a la de André, y coincidentemente, este estaba ausente en las noches. Entonces, Oscar empieza a dudar de él por sus actitudes sospechosas, teniéndolo prácticamente a su costado para ir a todas las fiestas, a fin de atraparlo. Pero antes de acudir a uno de esos bailes, André no estaba en casa, por lo que ella va sola, y al presentarse este caballero, lo persigue por la ciudad de París. Sin embargo, este desaparece justo por donde se encuentra el Palacio Real, lugar donde vive el duque de Orleans, quien se dice que abre las puertas de su residencia a los nobles con ideales antimonarcas. Al estar sola, es arrinconada por varios hombres, en donde, al aparecer el caballero, pide a los demás que no la desaparezcan. La brigadier procede a escapar, pero se desmaya por la herida que le habían propiciado en la cabeza con la cacha de un arma, despertando en una humilde casa donde la dueña es muy amable. Ahí también, increíblemente, se encontraba Rosalie, la cual contó que se fue de la casa de Polignac debido a que la madame la había llevado solo para que ésta se case con el conde horroroso que le habían impuesto a su fallecida hermana Charlotte, diciendo
que odia a la nobleza, porque para ellos solo importa el título. Oscar le dijo que si desea, puede volver con ella, pero la joven le indica que se siente bien en donde está, ya que le gusta su lugar. Al regresar, la comandante le pide explicaciones a André sobre sus salidas, llevándola a una iglesia donde solía recibir cursos interdiarios. Sin embargo, actualmente es un punto de concentración para nobles y pueblerinos, los cuales cada vez son impulsados a odiar a la realeza con justa razón. Ella le dice que él puede hacer lo que quiera después de atrapar al delincuente, pero Andrés se molesta porque él no asiste a tal lugar solo porque él no es noble, sino también por el bien de Oscar. André estuvo disfrazándose igual al caballero para que en algún momento lo encuentren, por lo que en uno de los robos del amigo de Oscar se aparece el verdadero enmascarado, molesto, porque André está aprovechándose de su personaje. Ambos comienzan a pelear con sus espadas, en donde André recibe un grave corte en el ojo, el cual era necesario el sumo cuidado de ya que podría quedar ciego. Oscar decide investigar por su cuenta, dirigiéndose a donde cree que podría hallar una pista, en la residencia del duque de Orleans. El duque la recibe cordialmente y le muestra su salón donde suelen acudir hombres a hablar de todo tipo de temas, como literatura, arte, cultura, entre otros. Aquí, Oscar aprovecha el momento para buscar al enmascarado, creyendo que estaría presente, y sí lo estaba, pero escondido, planeando con sus hombres retenerla bajo una trampa. Es así que la llevan al viñedo donde se encontraría con Orleans, apareciendo los hombres quienes la encierran, hasta que ella acepte escribir una carta a su padre solicitando 500 armas, debido a que el señor estaba a cargo de las armerías. André, al enterarse por su abuela que Oscar fue al Palacio Real y no ha regresado hace 2 días, hace caso omiso a las recomendaciones del doctor, yendo a su rescate disfrazado como el Caballero Negro. Su entrada al lugar fue exitosa, escapando con Oscar y atrapando al verdadero caballero, quien fue tomado como su rehén. Al salir del palacio, el caballero intenta huir sabiendo que la brigadier no sería capaz de disparar a un hombre desarmado por la espalda, pero ella le dispara al hombro, llevándoselo a su residencia para que reciba tratamiento, no sin antes saber que el hombre detrás de la máscara es Bernard, el reportero que andaba junto a Robespierre. Lastimosamente, el haber salido a rescatar a su amiga de la infancia le costó la vista del ojo izquierdo a André, haciendo que ella enfurezca con el reportero que andaba reposando en su casa por haber recibido el disparo
cerca a su corazón. A pesar de haber recibido un gran daño, André le pregunta a Oscar si entregará a Bernard a las autoridades, causándole sorpresa tal interrogante. Él le dice que los nobles no son los que sufren por el hambre, mencionando que el reportero al menos puede hacer algo por esa gente que ellos no. Como Oscar está anonadada, él empieza a decir sarcásticamente que el haber perdido un ojo y hacerse pasar como el caballero le ha afectado la cabeza, ya que a veces olvida que trabaja para los nobles. El padre de Oscar estaba contento al saber que su hija había capturado al hombre enmascarado, pensando en su ascenso, pero asombrosamente ella le menciona que ha cometido un error, habiendo atrapado a un simple ladrón. Bernard le comenta a Oscar que Orleans no significa nada para ellos, mas solo aprovechan su postura liberal para poder acceder al palacio, usándolo como guarida. Tras saber ello, la brigadier lo deja libre, mandándolo con Rosalie, a fin de que pueda terminar con su reposo, recalcándole que agradezca este acto a André. Y, hablando del amigo de la infancia de Oscar, él está experimentando una terrorífica situación, que es el empezar a ver borroso con el único ojo que le queda, el derecho, provocándole mucho dolor físico y emocional. André tiene mucho miedo de no poder ver algún día a Oscar. En el palacio, el hijo de María Antonieta se encuentra enfermo, pero al ella estar sufriendo a su lado, se da cuenta de que el niño busca desesperadamente a su padre, causándole sufrimiento, por lo que al ir a rezar a Dios para que sane a su heredero, le pide perdón por todos sus pecados, jurando que si su hijo está padeciendo debido a estos, dejará de ver a Fersen. Habiendo escuchado la promesa de Antonieta ante la divina estatuilla, Fersen, con el corazón roto, va a visitar a Oscar, en donde, al tomarse unos tragos, le dice que hace un mes tuvo un encuentro misterioso con una mujer hermosa que se parece a ella y no la ha vuelto a ver, procediendo a agarrarla de la muñeca para asegurarse por su reacción refleja que sin duda era ella, diciéndoselo. Oscar, muy avergonzada, sale corriendo, siendo perseguida por el general militar, quien le dice que si tan solo él hubiera sabido desde el principio que ella era mujer, no terminando su frase, pero haciendo saber a lo que se refiere. Oscar, con lágrimas en los ojos y sin mostrar su rostro, le dice a Fersen que no diga más, porque ya se ha mentalizado de que existen dos tipos de amor, el que trae felicidad y el que causa agonía. Pero Fersen le contesta que se equivoca,
porque el único amor que existe es el agónico. Ella le dice que sabía que algún día los dos tendrían que separarse, siendo ya el momento, por lo que él, llorando, le dice que no olvide que ella fue su mejor amiga y él su mejor amigo, prometiendo ella que no lo olvidará. Aquí ambos se separan. André, quien sabía de lo ocurrido, muy triste, se va a una cantina, encontrando alivio con un grupo de hombres pertenecientes a la Guardia Francesa, que estaban divirtiéndose al haber recibido su pago. El jefe, muy gentil, lo une al equipo, donde le cuenta que todos son hijos de panaderos y granjeros, que hacen el trabajo sucio a diferencia del ejército o de la Guardia Real, donde sus integrantes son de la nobleza. Al regresar a la mansión, Oscar, quien lo estaba esperando, le cuenta a su amigo que va a dejar la Guardia Real y acto seguido va a solicitar a la reina que la cambie a la frontera o a la marina, sin querer darle explicación alguna. André piensa que ella quiere huir de Fersen o de María Antonieta, quien es amada por él. Pero cuando van al establo, la ex comandante real confiesa que cuando era niña no sabía que era una mujer. Por lo tanto, le era desconocido el tema del amor o el enamoramiento, habiendo preferido seguir viviendo de esa manera, siendo esa la razón por la que dejó la guardia, para ser totalmente un hombre, olvidándose completamente que es una mujer. Al pedir la abuela a su nieto que lleve el té a Oscar, este va a su habitación a cumplir con la orden. Sin embargo, al querer retirarse, su amiga lo detiene para decirle que tras tomar la decisión de ser un hombre, no desea depender de nadie, mencionándole que ya no necesita que la acompañe en su nuevo cargo, dejándolo libre. André se acerca a ella, que está a punto de ir a la cama, para responderle que una rosa, ya sea blanca o roja, seguirá siendo rosa, no pudiendo convertirse en lila, dejándola indignada. Al reclamarle con una bofetada, este le responde agarrándola fuertemente de ambos brazos, y ya no pudiendo suprimir sus emociones junto a sus deseos, la besa, cayendo al lecho ambos, en donde él le arranca una parte de su camisa, haciéndola llorar. Volviendo a sus casillas, André le jura nunca más volver a comportarse así, y antes de retirarse, aprovecha en confesar su amor, comunicándole que ella nunca dejará de ser Oscar, siendo él el único que la ha visto como realmente es.
no pudiendo evitar amarla más que a nadie. Y ahora vamos con el análisis. Después de más tiempo de lo esperado, los reyes consumaron su matrimonio, teniendo 2 hijos al principio, de los cuales el segundo, quien sería el heredero al trono por ser varón, contrajo una terrible enfermedad, que era la caries espinal o tuberculosis espinal. El niño recaía constantemente y para todos, incluyéndolo a él, no era sorpresa que en algún momento iba a dejar de existir. María Antonieta, al igual que su esposo, amaban muchísimo a sus hijos. Tanto era ese amor que la reina decidió mudarse con ellos al pequeño palacio de Trianón para dedicarse a su entera crianza. Así deje casi en su totalidad a las responsabilidades que tenía como reina. Esta vez, el total desinterés por desempeñar su puesto se acrecentó, pero no se puede negar que haya sido una buena madre, siendo testigo de ello Óscar, que fue a visitarla con un propósito y terminó desistiendo al ver el amor que ella daba a sus pequeños. La monarca, al ver a su hijo moribundo, creyó haber sido castigada por Dios, tras haber cometido muchos pecados, quedándole como única esperanza el proceder a hacer un pacto promesa con el Altísimo, el cual consistía en dejar de ver totalmente a Fersen si su hijo llega a sobresalir de aquel mal. Aunque no se cuente más en el anime, los reyes llegaron a tener 4 hijos, siendo el tercero Luis Carlos, quien solo se nos muestra de manera efímera en la animación, y la cuarta María Sofía, quien pereció al año de tuberculosis. Fersen, quien había escuchado la promesa de María Antonieta, se encontraba trabajando para los reyes tras darse cuenta que dentro del país estaba naciendo y creciendo un movimiento fruto de la ira hacia la nobleza, y no poder tolerar que su amada sea tan odiada por sus ciudadanos. Él no se sentía nada bien de manera interna por sus asuntos del corazón, pero ya había tomado la decisión de separarse de la reina. Gracias a su llegada de la guerra, él pudo con madurez hacer reaccionar a Antonieta, pidiéndole que vuelva a recibir audiencias, así como el de romper lazos con Polignac. Por lo que aquí le decimos adiós a la influencia de la arpía apostadora Madame, que a pesar de haber perdido a su hija, no tuvo reparos en querer obligar a Rosalie a casarse con el mismo execrable duque. Por otro lado, Óscar no pudo seguir ocultando más sus sentimientos como mujer hacia el sueco, aceptándolos con resignación. Cuando escuchó por boca de Fersen que ya no tendría a la reina en su corazón, ella pensó por un momento el poder ocuparlo,
porque la monarca había tratado de continuar con su vida, encontrando la felicidad con sus hijos. Por lo tanto, era imposible que el estudioso pudiera tener algún tipo de oportunidad. Sin embargo, al saber que la resolución de éste es seguir al lado de Antonieta, aunque ya no de manera romántica, sino de otra forma, la brigadier, con mucho dolor, concluye en que su amor siempre será no correspondido, tomando la decisión de darse por única vez y como despedida el gusto de poder convertirse en una dama, mostrando su anónima belleza a los deleitados nobles, sobre todo a Fersen, quien quedó impactado. El deseo de Oscar, tal cual Cenicienta, fue concedido. Ese día, su amado la miró como una mujer, bailó con ella, la abrazó y le habló como si un soltero codiciado cortejara a una dama en el medio de un baile. Es decir, tuvo lo que anhelaba tener desde hace mucho tiempo en ese poco tiempo, quedando satisfecha con lo conseguido. No obstante, sabía que en algún momento llegaría la separación definitiva, y es que Fersen la conocía tan bien que pudo darse cuenta de quién estaba detrás de tal elegante dama, no dándole otra opción que confesarle la verdad junto a su adiós. La brigadier, quien había sufrido por primera vez por amor, el cual no fue correspondido, tomó la determinación de que sería la última tras elegir vivir como un hombre hasta el final de sus días. Total, para ella, esa crianza le iba mejor, porque no le ocasionaba dolor ni inconvenientes. André, quien en todo este tiempo ha sido el fiel acompañante de Oscar, era totalmente consciente de los sentimientos de ésta hacia el sueco, junto a su dolor. Pero así como ella sufría al no ser correspondida por Fersen, él también lo hacía, aunque en silencio por la brigadier. Al principio, la historia nos muestra a un André siendo criado con Oscar como si fueran hermanos, y por muchos capítulos se nos muestra que éste siente admiración, agradecimiento y lealtad hacia ella, estando decidido a no dudar en otorgar su vida por la brigadier. Pero desde que empezó a notar el sufrimiento de Oscar por Fersen, aunque le dolía, dentro de sí solo deseaba que ella fuera feliz. André escondió profundamente sus sentimientos por mucho tiempo. Sin embargo, el recipiente donde los guardaba rebalsó, provocando que no pudiera controlar sus impulsos, asustando y haciendo llorar a Oscar, que se encontraba muy confundida por todo lo que acababa de pasar ese día, desde la despedida a Fersen hasta saber que André la ama. Con respecto a nuestro personaje antagónico más astuto de la serie, Jane, también
tuvo su final. Ella había llegado demasiado lejos con sus mentiras y apariencias, escapándose de sus manos el control de su plan, el cual fue perdiendo consistencia. Su avaricia la hizo engañar al lascivo de Rohan, a quien exprimió hasta casi su último centavo, con la mentira de que ella haría que la reina le dé audiencia, insertándole una deuda millonaria. Por una parte, el cardenal recibió su merecido por lujurioso, pero por otra, ella se alejaba de su objetivo principal, que era el de estar al lado de la reina, pues al haber recibido el collar usando el nombre de la monarca, ya la había sentenciado a su deceso, aunque no debo negar que me gustó la forma en la que luchó hasta el final por sostener su mentira, haciendo que la gente le crea, viéndola como una heroína. Ese nuevo papel le sirvió para escapar de las rejas, convirtiéndose en autora de 5 volúmenes de libros que rayaron en ventas. Pero dentro de ella sabía que su libertad no se daría así de fácil, teniendo en cuenta que en algún momento ya no la necesitarán más. Es por ello que empieza a perder todo tipo de motivación por continuar huyendo, además de sentirse sola. Ya su destino no le importaba, dándole a Rosalie la oportunidad de delatar su paradero, tal vez por probarla o porque en realidad deseaba que todo acabara pronto. Jane ya no tenía a su familia y pero muy dentro de ella aún quedaban los recuerdos vividos con su madre y hermana, quienes realmente la querían. Jane probablemente al final haya sentido el arrepentimiento, sobre todo porque se fue dejando en lágrimas a su madre, ya no pudiendo volver a verla, adicional de haber traicionado y negado a su hermana. Cuando escuchó que Rosalie no la había delatado, sintió alivio de saber que al menos tiene una aliada en el mundo, una que realmente la quiere, procediendo a decidir acabar con todo de la mano de Nicolás. Sin duda, Jane es una de mis villanas favoritas. Y eso ha sido todo por el resumen de este video. Si te gustó, puedes darle un like, comentar y suscribirte. Nos vemos en el siguiente video donde resumiré la última parte. ¡Chao!